Oh Padre, te damos tantas gracias una vez más, Señor. Alabamos tu nombre y te damos la gloria y la honra a ti, Señor Jesucristo, siempre. Esta es tu palabra, a la cual nosotros inclinamos nuestro corazón y queremos someternos a tus preceptos, Señor. Tu palabra es lo que nos ayuda a nosotros a entender prácticamente quién eres tú y quiénes somos nosotros. Y en este tramo de las Escrituras, por favor, ayúdanos a entender y comprender lo que realmente significa un verdadero ministro, lo que realmente significa un líder, un creyente. Ayúdanos a entender, Señor, lo que implica la obediencia y hacer tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por traernos nuevamente a tu casa y ayúdanos, Señor, a contemplar la veracidad de las Escrituras. Te lo agradecemos en tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Amén. Bueno, quiero empezar con una ilustración que nos va a ayudar a entender prácticamente estos versículos que vamos a exponer en este momento y entender, y por eso es que yo puse como título, ¿quién brilla más, tú o Cristo? La siguiente ilustración nos va a ayudar a mirar claramente cuál fue la misión de Juan el Bautista y qué es lo que realmente tiene que disponer la palabra para que el Señor Jesucristo sea quien tome la posta y sea quien realmente sea visto. Imaginémonos que estamos en un teatro, las luces están apagadas y de pronto se enciende un gran reflector que ilumina al actor principal. Todos los ojos están sobre él. El reflector no busca llamar la atención sobre sí mismo. Su única función es hacer visible al protagonista. Nadie aplaude al reflector, aunque sin él el actor quedaría en tinieblas. Juan el Bautista fue como ese reflector. Su misión no era ser el centro del escenario, sino señalar al que venía detrás de él, Jesucristo. Cuando Jesús comenzó su ministerio público y las multitudes comenzaron a seguirlo a él, Juan no sintió celos, no sintió tristeza. Juan entendía que su papel era temporal y que la gloria debía ser toda, absolutamente toda para Cristo. Por eso pudo decir con convicción y humildad, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. En nuestra vida y ministerio muchas veces queremos ser nosotros vistos, muchas veces queremos ser nosotros aplaudidos, queremos ser reconocidos, queremos ser el centro de atención, pero Juan el Bautista nos entrega prácticamente una lección de humildad, una lección que emite la realidad de quién debe ser honrado y amado. Debemos recordar que el verdadero siervo de Dios vive para que muchos sean guiados a Cristo. El punto central es Cristo. El punto central es Cristo y no nosotros. Es Cristo. Nuestro gozo no está en ser admirados, sino mirar en que otros lleguen a conocer quién es el Salvador. Nuestro gozo es observar cómo muchos llegan a Cristo y mantienen esa relación con Cristo. Estamos llamados, los cristianos, los creyentes, a que Cristo brille y no nosotros. Muchos anhelan ser vistos, ser reconocidos, donde los logros son más importantes que un servicio humilde. Y déjenme decirles que el servicio en la iglesia se ha convertido, como dijo alguien, en una competencia silenciosa por atención y admiración. Nos hemos alejado del verdadero propósito que contiene el llamado en el servicio, porque el verdadero propósito de un creyente es que el Señor Jesucristo crezca y que nosotros menguemos o que nosotros desaparezcamos. Debemos disminuir o desaparecer de la plataforma. Es necesario que la luz admirable resplandezca y nosotros nos gocemos en cómo el Señor Jesucristo brilla. Así que en estos pasajes de Juan capítulo 3, versículos del 22 al 30, nos permite evaluar cómo nosotros estamos llevando nuestras vidas
en el servicio al Señor. Así que vamos a ver dos puntos relevantes, dos puntos importantes en esta narrativa. El primer punto es, tengamos cuidado con la envidia en el ministerio. Y segundo punto, debemos nosotros mirar la humildad en el ministerio. Son dos polos opuestos. Comenzamos con el primer punto, la envidia en el ministerio. Versículo 22. Juan capítulo 3, versículo 22 dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Después de esto, miren lo que empieza en este versículo 22, dice, después de esto, ¿después de qué? ¿Después de qué? Después de que el Señor Jesucristo convirtió el agua en vino, después de que el Señor comenzó a obrar milagros, después de que el Señor entró en el templo, miró cómo estaban vendiendo bueyes, ovejas y palomas, y también miró cómo estaban los cambistas. Entonces hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Después de esto, después de que Jesucristo tuvo esa conversación con quién, con Nicodemo, después de tener esa conversación con Nicodemo, Nicodemo, ¿quién era? Era un fariseo, un erudito de las escrituras, quien formaba parte del Sanedrín, que era un líder importante de la nación de Israel. Después de que Nicodemo dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Después de haberle confrontado a Nicodemo, diciéndole, tú siendo maestro de Israel, ¿no sabes lo que significa nacer de nuevo? Después de todo esto, después de haberle confrontado al Señor Jesucristo a Nicodemo con sendas palabras que indican el contraste, es decir, aquellos que creen no están condenados y aquellos que no creen ya están condenados. Después de mirar todo esto, la popularidad del Señor Jesucristo comenzaba a crecer. Comenzaba el nombre de Jesucristo a tomar fuerza en Israel. La gente comenzaba a reconocer el ministerio de Jesucristo. Después de que sus discípulos confesaron que Jesucristo era el Mesías que ha de venir, después de todo esto, muchos regresaron a sus respectivos lugares de residencia. Después de todo lo que el Señor Jesucristo hacía, después de la Pascua, después de todo esto, ¿qué hizo? Dice la Escritura, versículo 22 de Juan capítulo 3. Entonces vino, dice la Escritura, vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Perfecto. ¿Qué discípulos estaban con el Señor Jesucristo? Como ya habíamos mencionado en las anteriores prédicas, estos discípulos eran Andrés, Felipe, Natanael, Pedro, Juan. Estos discípulos estaban ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. Estos discípulos con el Señor Jesucristo dejaron la ciudad de Jerusalén y decidieron estar en el campo, en una zona rural llamada Judea. Aquí se quedaron probablemente varios meses. Y en estos meses, la pregunta es la siguiente: ¿a qué se dedicaba el Señor Jesucristo? Bueno, el texto dice que el Señor Jesucristo bautizaba, pero tal vez usted se esté preguntando, ¿Jesucristo bautizaba? Bueno, sabemos que un principio de la hermenéutica realmente no se contradice. La escritura nos avala, nos indica la perfección, nos indica parámetros sólidos de lo que implica prácticamente lo que quiere decir la escritura. Por lo tanto, en Juan capítulo 4, versículo 2, dice que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Pero aquí en el texto nosotros estamos mirando y dice, y estuvo allí con ellos, con los discípulos y bautizaba. Quiero indicar lo siguiente. Entonces, pero realmente debemos tomar en cuenta que un discípulo representa a su maestro. Porque si un gentil o un judío eran bautizados por los discípulos de Jesucristo, era lo mismo si hubiese bautizado por el Señor Jesucristo.
En otras palabras, Jesucristo bautizaba a través de los discípulos. El bautismo que realizaban los discípulos de Jesucristo tenía que ver con el reconocimiento de que Jesucristo era el enviado de Dios. Estamos seguros, imagínense ustedes, seguros que la presencia del Señor Jesucristo en este ambiente bautismal tenía doble propósito. ¿Cuáles eran? En primer lugar, el Señor Jesucristo predicaba el Evangelio del Reino. Y en segundo lugar, el Señor Jesucristo estaba instruyendo a sus discípulos. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien se va a bautizar? Primero lo que nosotros hacemos es evangelizamos. Lo primero que hacemos nosotros es predicarle el Evangelio. Y luego nosotros lo que vemos es frutos evidentes de salvación, que solamente los puede producir el Señor Jesucristo, con su poder, con su intervención en ese corazón. Y una vez confirmando prácticamente su salvación, entonces hay un acto de obediencia. ¿Cuál es? Bautizarse. Ahora bien, por otro lado, dice la Escritura que Juan el Bautista estaba también bautizando. Miren lo que dice la Escritura en Juan capítulo 3, versículo 23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Y eran bautizados. Entonces, el rol que cumplía Juan el Bautista, quien de sus propios labios lo dijo. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Cuando él proclamaba, cuando él hablaba, él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y esto venía acompañado con el bautismo. Es por eso que Juan respondió a los fariseos diciéndoles: yo bautizo con agua. La obediencia de Juan el Bautista, característica de un siervo fiel, proclamaba el mensaje de que de arrepentimiento. Proclamaba la llegada del Mesías. Pero lo curioso, y esto es un dato curioso y es bien importante, pero lo curioso es que tanto el Señor Jesucristo como también Juan el Bautista estaban bautizando relativamente cerca. Por eso dice la Escritura que Juan también bautizaba cerca de Salim. Allí estaba Jesucristo. Y Juan el Bautista bautizando. Juan el Bautista solía moverse probablemente a la mitad del camino entre el mar de Galilea y el mar Muerto, a 5 kilómetros al este de Siquem. Este lugar estaba en Samaria. Aquí estaba un lugar llamado Enón, como ustedes pueden apreciar ahí en la escritura, Enón. Y esta palabra Enón significa manantiales. Lo que da a entender, tal como el texto afirma, había allí muchas aguas, muchas aguas. Era un lugar prácticamente que abundaba el agua, y esa es la razón por la que Juan el Bautista había escogido ese lugar para bautizar. Al final del versículo 23 dice que muchos venían y eran bautizados. Ahora bien, la gente venía de todas partes para que sean bautizados por Juan. El mensaje que exponía era de gran impacto, que apuntaba a las conciencias de las personas con el propósito de que confiesen sus pecados y así poseer un corazón dispuesto para recibir al Mesías. Porque ese era el propósito de la testificación, de la proclamación del Evangelio que hacía Juan el Bautista. ¿Cuál era el propósito? Anunciar que venía el Mesías. Preparen sus corazones porque el Mesías está por llegar. Ese era prácticamente el mensaje que transmitía Juan el Bautista. Así que Juan el Bautista seguía con el mensaje hasta que Dios decide el momento de que Juan desaparezca del campo evangelístico y sea el Señor Jesucristo quien aparezca, tomando mayor relevancia, creciendo más Jesucristo y menguando Juan el Bautista. Pero más adelante nos podremos dar cuenta algo impactante, que las multitudes estaban abandonando a Juan el Bautista
para dar paso al protagonista de la historia, el Señor Jesucristo. Ahora bien, en la narrativa que nos presenta el apóstol Juan, nos indica que continúa el ministerio de Juan el Bautista. Es por eso que dice, miren el versículo 24 de Juan capítulo 3. Dice, porque Juan no había sido aún encarcelado. Y esto es bien importante. En los evangelios sinópticos, es decir, de Mateo, Marcos, Lucas, expresan el por qué había sido encarcelado Juan el Bautista. Pero aquí, cuando nosotros abrimos el evangelio de Juan, no da detalles del por qué fue encarcelado Juan el Bautista. No indica detalles. Pero en este evangelio de Juan se limita solamente a indicar a su audiencia que Juan todavía no había sido encarcelado y no entrega los detalles del por qué fue encarcelado Juan el Bautista, el cual todavía podía moverse de un lugar a otro en plena libertad. Pero en los evangelios sinópticos se indica, ¿qué indica? Miren, Herodes. Herodes fue reprendido ¿por quién? Por Juan el Bautista, a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y todas las maldades que Herodes había hecho. La testificación o la proclamación de Juan el Bautista era apuntar el pecado que había en el corazón de las personas. Y en este caso era Herodes, quien apuntó el pecado de adulterio. Fue suficiente para que Juan el Bautista sea encarcelado. Ahora bien, entonces Herodes encerró a Juan en la cárcel. Pero el autor de este libro lo que hace es centrarse ¿en quién? En Jesucristo. Es verdad que Juan el Bautista fue un pilar importante en los planes soberanos de Dios, cuya finalidad fue mostrar la verdadera identidad del Señor Jesucristo. Y ese es el propósito de este libro de Juan. El propósito es mostrar a su audiencia quién es el Señor Jesucristo. Y si usted ve y recorre por todos los capítulos, del 1 al capítulo 21, usted puede notar que Juan se concentra quién es Jesucristo. Y Juan el Bautista es uno de los testimonios que prácticamente oculares, que estuvo presente y que vio, y Juan el amado utiliza a Juan el Bautista para que él sea quien indique quién es el Señor Jesucristo. Se supone que estas son buenas noticias, pero los discípulos de Juan el Bautista no lo vieron de esa manera. No lo vieron de esa manera. ¿Por qué? Observemos los versículos siguientes. Versículo 25 y 26 de Juan capítulo 3, versículos 25 y 26. Dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Mira lo que dice el versículo 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. En la Biblia de las Américas, es interesante, en la Biblia de las Américas, el versículo 25 dice de esta manera. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío. Acerca de la purificación. Y en la Reina Valera dice que habían judíos. Y había un judío. Llegamos al meollo del asunto. Aquí nos encontramos con una discusión entre los discípulos de Juan y un judío. La Escritura no nos entrega el nombre del judío, pero sí se puede observar que la discusión no es breve, o pasa que era al contrario, es una discusión minuciosa. Al observar estos dos versículos, se centra al parecer en la disputa con el judío. Sin embargo, el problema mayor que los discípulos de Juan el Bautista estaban manifestando no era con la teología de la purificación, sino el problema radicaba principalmente con la persona del Señor Jesucristo purificando. Ese era el mayor problema. Y esto lo demuestra el versículo 26.
Era una discusión profunda que presentaban ciertos argumentos con la finalidad de debilitar las razones del oponente. Era como una especie de combate de argumentos que trataban de minimizar lo que el otro decía. Era un intercambio de ideas necias. No sabemos cuánto duró este debate, por así decirlo, teológico, pero sí sabemos que fue una discusión. Una discusión. ¿Cuál era la discusión o la disputa? Lo que vemos en el versículo 25 fue sobre la purificación. Como podemos apreciar que tanto el Señor Jesucristo como también Juan el Bautista estaban bautizando los dos, pero este no era un bautismo cristiano. ¿Por qué? Porque todavía el Señor Jesucristo no había llegado a la cruz y morir por nuestros pecados, mas aún no había resucitado de los muertos, todavía no existía la iglesia, por lo tanto no era un bautismo cristiano. En realidad se trataba de un bautismo para la purificación en base a la ley mosaica. Quiero explicar un poquito más esto. Si nosotros leemos los 5 primeros libros de Moisés, o también llamados libros del Pentateuco, se puede observar que los judíos utilizaban el agua. ¿El agua para qué? Para purificación. Y de manera simbólica utilizaban el agua para purificarse de sus inmundicias, de sus pecados, para poder acercarse a Dios, para poder acercarse a la presencia de Dios. Esta es la razón por la que los sacerdotes, para entrar en el tabernáculo, tenían que purificarse con agua, si no morían en ese instante. Lo mismo sucedía con los animales que los sacerdotes utilizaban. ¿Qué hacían? Las entrañas. Esto es importante explicar. Las entrañas de los animales las lavaban en agua, las sumergían en agua, y esto era purificar. Todo esto es importante conocer, ya que los judíos se bautizaban utilizando el agua para purificación de sus almas. Esto simbolizaba la consagración a Dios por medio de este rito de la purificación por medio del agua. El bautismo judío tiene la connotación de que nada impuro, inmundo, podía acercarse a Dios. Así es como ellos creían. Así que mirando todo esto, entonces, los judíos que se acercaban al Señor Jesucristo o a Juan el Bautista para ser bautizados lo hacían para purificarse, porque ellas eran conscientes del por qué lo hacían. Sabían por qué lo hacían. Esto es necesario enseñar para saber por qué los discípulos de Juan disputaban con un judío entonces. Pero la verdadera discusión era que, ¿qué bautismo purificaba mejor? Purificaba mejor, ¿el bautismo de Jesucristo o el bautismo de Juan el Bautista? Los dos anunciaban la necesidad de purificarse. Los dos anunciaban el arrepentimiento. Los dos anunciaban el camino de regreso a Dios. Entonces la polémica era cuál de estos bautismos es mejor, que me purifica como judío. Y si nosotros notamos que había un judío que fue justamente a estas aguas donde estaban Jesucristo y Juan el Bautista, el problema para este judío era saber cuál de estos dos bautismos es el auténtico para purificarse. Probablemente estaban estos bautismos, probablemente estaba ocasionando divisiones. Así que la pregunta es, ¿cuál bautismo purifica más? Estos discípulos de Juan el Bautista vinieron a él y dijeron, versículo 26 de Juan 3. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Miren esta palabra, esta frase. Y todos vienen a él. Todos vienen a él. Se puede notar que los discípulos de Juan el Bautista van a él y no mencionan nada sobre la purificación. Nada. Esto hace entender que la pelea era algo personal. Estaban discutiendo si Jesucristo o Juan bautiza mejor. Por el mismo hecho de que ellos acuden a su maestro y en su necedad manifestaron lo que realmente había en sus corazones.
Sus palabras fueron en cierto sentido amargas, amargas, de queja, como niños malcriados guiados por la envidia, guiados por los celos, guiados por la ira. Lo que hacen es no utilizar el nombre de Jesucristo, lo hacen de manera despectiva. Si usted se fija en el versículo 26, mira que él, que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¿Por qué no dijeron estos discípulos de Juan el Bautista? Todos vienen al Señor Jesucristo, pero están tratando al Señor Jesucristo como de manera despectiva, como cualquier otra persona, como cualquier otro hombre. Entonces es como si indirectamente le reprocharan a Juan el Bautista y de manera exagerada dijeron, todos vienen a él. Así como se dijera, ya nadie viene acá. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está el ministerio de nuestro maestro? Están molestos porque hay mucha gente que acude a Jesucristo y por otro lado, el ministerio de Juan el Bautista va disminuyendo. Da la impresión que ellos pensaron que se están quedando solos. Esto significa que estaban más interesados por Juan el Bautista que el Señor Jesucristo. Esto es triste y esto es lamentable. ¿Cuántos endurecen sus corazones por tener actitudes sectarias, los cuales se consideran únicos poseedores del culto correcto? Como aquel hombre desquiciado que dijo, como nosotros ninguno. La envidia en el ministerio constituye un gran pecado que mata la esencia de la fe en la iglesia. ¿Cuántos ministros, cuántos pastores, cuántos líderes cristianos se quejan por no tener ministerios como ellos quisieran tener? Su queja es tropezadero para otros. Hay otros que se comparan y dicen, no tienen lo que nosotros tenemos. O ellos no lo hacen mejor que nosotros. O solo nosotros somos los dueños de la verdad. O peor aún, cuando en el seno mismo de la iglesia muchos tienen la intención de perseguir sus propios intereses sin medir las consecuencias nefastas que puede darse a la iglesia. Y esto es lo que está ocurriendo ahí. Los discípulos de Juan el Bautista tenían envidia de lo que estaba sucediendo con el ministerio del Señor Jesucristo. Eso es lo que estaba pasando. El egoísmo es una demostración de que esta persona quiere mostrarse hacia los demás para que lo aplaudan, dejando a un lado al Señor Jesucristo. Un comentarista dijo lo siguiente: solo los arrogantes y orgullosos, a quienes posiblemente Dios no ha llamado a su obra, son los que, enojados por el ministerio de otros, que les hacen sombra, se sientan esperando que se les llame a ellos y se les sitúe en preeminencia sobre todos los demás, para no verse oscurecidos por los éxitos de otros. Fin de la cita. Sobre todo los demás. Las actitudes se reflejan frente a estas realidades, o bien hay humildad, o bien existe arrogancia. Tengamos mucho cuidado que en el ministerio exista estas trampas feroces para acabar la iglesia. Tengamos mucho cuidado que la envidia, los celos, atrapen los corazones y destruyan la iglesia. Lo grave que encontramos en esta narrativa es que no está hablando de dos grupos de personas. No está hablando por un lado creyentes y por otro lado incrédulos. Al contrario, está hablando de un solo grupo de personas. Y este grupo tiene que ver con aquellas personas que están sirviendo en el ministerio. Está hablando de creyentes. Este grupo tiene que ver con los discípulos de Juan el Bautista, quienes anhelaban la llegada del Cristo Redentor, verdaderamente Dios. Un cristiano humilde se alegra
de que Jesucristo brille y que Jesucristo sea honrado y sea glorificado. La respuesta es sorprendente, la respuesta de Juan el Bautista es sorprendente y brillante. Y esto tiene que ver con la humildad del ministerio. ¿Qué responde Juan el Bautista? Miren versículo 27 de Juan capítulo 3. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¡Qué sabiduría! Voy a repetir, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Esta es una respuesta contundente, porque está afirmando de quién lleva el timón del barco. Está afirmando el profundo gozo que vivía Juan el Bautista al ver que se está cumpliendo lo que él mismo había estado proclamando. ¿Qué estaba proclamando? Estaba proclamando la venida del Mesías. Eso es lo que estaba proclamando. Juan el Bautista sabía lo que había recibido del cielo. Dios soberanamente le había concedido su ministerio. Dios es soberano y Él concede sus bendiciones sobre el ministerio de una persona. Todo estaba bajo los designios de Dios. Todo está bajo la procedencia celestial. Así que nadie tiene por qué envidiar a otros porque tengan mayores dones o un impactante ministerio. ¿Se dan cuenta? Dios utilizó a Juan el Bautista, hombre de carne y hueso, y lo utilizó para que nosotros sepamos quién es el Mesías. Dios utilizó a Juan el Bautista y así Dios lo determinó. Cumplió con su rol de abrir el camino del Redentor. Todo ha sido por determinación divina y Dios utiliza a hombres de barro para que se cumpla lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Miren, para algunos, Dios ha decidido ministerios en los cuales son populares, que tienen una gran reputación y de alcance mundial. Así lo ha decidido el Señor. Para otros, ni siquiera sus nombres son conocidos. Les ha confiado ministerios. Dios decide colocar a hombres para que se cumpla con lo que Dios les ha asignado. Todo está en la actitud que uno tenga frente a los planes soberanos de Dios. Así que aquí notamos el ejemplo de Juan el Bautista, que fue llamado al ministerio y no hubo queja en él. Él no se está quejando, él no está murmurando, él no está teniendo envidia, él no está teniendo celos. Lo que hace es alegrarse, alegrarse. Simplemente obedeció a Dios y lo hizo con humildad, que contrasta tremendamente con aquellos que tienen envidia por el ministerio de otros. Juan el Bautista les recuerda a sus discípulos y les enseña, porque tiene una conversación con los discípulos de Juan. ¿Qué les enseña? Miremos versículo 28. Juan capítulo 3, versículo 28. Miren lo que les enseña Juan el Bautista a sus propios discípulos. Vosotros mismos, dice él, me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. De hecho, ellos sabían que Juan el Bautista dio testimonio de Jesucristo. Y por medio de Juan el Bautista, quien proclamaba la venida del Mesías, quien proclamaba el mensaje de salvación. Él muchas veces dijo, ¿saben lo que dijo Juan el Bautista? Dijo estas palabras: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Siempre apuntaba a Cristo. Además dijo, ¿se acuerdan? Cuando el momento que iba a ser bautizado el Señor Jesucristo dijo, he aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y después dio testimonio y dijo, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
Es como que les dijera a los discípulos de él mismo, de Juan el Bautista, ¿sí entienden? ¿Sí comprenden cuál ha sido mi misión? Es esa. Estaba proclamando a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías. Sin embargo, estos discípulos de Juan no es que no sabían quién era Jesucristo. No había ignorancia en ellos. Lo que había en sus corazones era una osada envidia que los envolvía a ellos y no querían admitir que el misterio del Señor Jesucristo estaba en auge. La envidia los había cegado. La envidia hizo posible que tengan celos por el ministerio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, los discípulos de Juan el Bautista debieron tener otra actitud, debieron asumir todo lo que ellos vivían con gozo, de que la obra del Bautista se había estado cumpliendo. El pastor John MacArthur dice lo siguiente: la medida del éxito de cualquier ministerio no es cuántas personas sigan al ministro, sino cuántas personas siguen a Cristo a través del ministerio. Es muy distinto. La medida del éxito de cualquier ministerio no es cuántas personas sigan al ministro, sino cuántas personas siguen a Cristo a través del ministro. Juan está aseverando: yo no soy el Cristo. ¿A quién deben ustedes seguir? Es a Él, a Cristo. Es por eso que la ilustración que vamos a observar sobre el matrimonio judío, con el objetivo de manifestar el rol que Él lo ha cumplido. Miren lo que dice aquí en el versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Vamos a hacer algunas observaciones. ¿Quién es la esposa? La esposa es el pueblo redimido por Dios. ¿Quién es el esposo? Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo tiene el derecho a la esposa, no Juan. ¿Quién es el amigo del esposo? Juan el Bautista, aquel que está a su lado y le oye. En la tradición judía, el amigo del esposo ayudaba a preparar toda la boda. Pero una vez que había cumplido con su función, su misión acababa porque ya el esposo tenía a la esposa consigo. Su gozo, su alegría es ver a la esposa al lado del esposo. Esto sucedió con el ministerio de Juan el Bautista, expresando la voluntad de Dios, preparando los corazones para que reciban al Mesías, entregando el mensaje de arrepentimiento, el cual estuvo presente en todo su ministerio. ¿Saben lo que hizo Juan el Bautista? Aquí está la iglesia, aquí está la esposa. ¿Y entregaba a quién? A Jesucristo. En otras palabras, yo salgo de lo que no me corresponde. Mi rol es hablarles de Él y su rol también es hablar de Él. Entonces, un hombre así como Juan el Bautista muestra características de un fiel ministro. Un hombre fiel, humilde, que obedeció, proclama la verdad para que muchos acudan a Jesucristo. Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, llevó a la esposa al Cordero de Dios. Esto se veía cumplido por el mismo hecho de que mucha gente seguía ya a Jesucristo. ¿Qué dice justamente al final del versículo 29? Mi gozo, está cumplido. Mi gozo está cumplido. Su gozo se había cumplido cuando escuchaba la voz del esposo que venía por su esposa. Escuchaba la voz de quien, del pastor, para que coja las ovejas y las ponga en el redil. Pastor y sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz
y me siguen. Eso es lo que estaba sucediendo ahí en ese momento. Y él dice, gozo, mi gozo está cumplido. Mientras que Juan el Bautista estaba alegre, sus discípulos estaban tristes a causa de sus celos. Mientras que Juan estaba mirando con sus propios ojos que lo que estaba abandonando y acudían multitudes a Jesucristo, la copa del gozo se desbordaba en Juan el Bautista. El mayor gozo que un pastor, que un líder, que un cristiano puede tener es conducir a la gente a Jesucristo para salvación, que tenga una conversión genuina, sincera. ¿Qué gozo nosotros tenemos cuando vemos gente o personas convertidas? El gozo que nosotros tenemos, todo creyente, es saber que estas personas convertidas siguen al Señor y que empiezan a tener una relación con el Señor. Ese es un gozo, es lo que está pasando con Juan el Bautista. Es por eso que Juan el Bautista hace una de las declaraciones que, por supuesto, es muy conocida por cada uno de nosotros. Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esta es una declaración llena de humildad, llena de humildad. Esta es una declaración tan fácil de decir y tan difícil de vivir. Pero Juan el Bautista era consciente. Él es mi Señor, sígalo a Él. Yo desaparezco. Es más fácil testificarle a otras personas, decir, es necesario que crezca el Señor Jesucristo en tu vida. Es muy fácil aconsejar a otros, pero la pregunta es, ¿yo estoy asumiendo mi rol como cristiano para que otros conozcan a Cristo y yo hacerme a un lado? Esta es una declaración que está hablando de la fama del Señor Jesucristo, de su poder, de su influencia, de su gloria, de su ministerio, de su alcance. Todo esto era necesario para que los hombres sean cautivados y cambiados para siempre. Recuerden otra de las observaciones. Juan el Bautista, un hombre común y corriente. Él no tenía el poder para cambiar vidas. Jesucristo no es cualquier hombre. Hombre sin pecado, pero con una identidad única que puede cambiar vidas y transformar vidas. Entonces es necesario que Jesucristo crezca. Esta es una posición donde el hombre tiene que hacerse a un lado y Jesucristo crecer. Es una verdadera anticipación de un ministerio que quiere glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Es necesario que Jesucristo siga creciendo y que Juan el Bautista disminuya. Juan debía apagarse frente al esplendor de Jesucristo. Por lo tanto, es necesario, es decir, es urgente que el plan de Dios se cristalice. Esta es la posición humilde de un siervo que no solamente sabe cuál es el rol en su ministerio, sino que actúa humildemente, dejando a un lado el protagonismo. Como humanos tendemos a que nos aplaudan, a que nos elogien. Como humanos tendemos a eso. Y le pedimos al Señor que nos dé humildad. Humildad, sencillez. Cuando nuestras vidas se apresuran a darle la gloria a Jesucristo, cuando nosotros enseñemos a otros de quién es Jesucristo, entonces debemos enfatizar quién es Jesucristo y no quiénes somos nosotros. Es necesario que el que sirve a Jesucristo busque que todos sigan en pos de Él. Muchos en su ministerio han caído en las redes de los placeres egoístas para que ellos reciban los elogios por lo que ellos dicen o hacen. Tengamos mucho cuidado de ser pretenciosos
buscando exclusividad en ministerio, a tal punto que nos olvidemos de quién nos dio la vida, nos dio todas las garantías necesarias para perseverar y seguir en el ministerio. Tengamos mucho cuidado de esforzarnos para que nos vean y ser más que los demás. La humildad de un siervo de Dios se construye en base a una profunda relación con Jesucristo. La humildad es importantísimo de un cristiano. Prevalece cuando Jesucristo crece y él mengua. La humildad de un cristiano fluye cuando reconoce delante de su Señor que separado de él nada puede ser. La humildad de un cristiano fluye cuando mire a Cristo. Entonces, es necesario. ¿Se acuerdan de esta palabra que en algún momento también habíamos hablado? Cuando estaba hablando con Nicodemo, Jesucristo y Nicodemo, cuando el Señor Jesucristo lo estaba evangelizando, le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario. Tiene la connotación de urgencia. Es necesario que el Hijo del Hombre vaya a la cruz y muera. Y que nosotros seamos perdonados. Correcto. ¿Se acuerdan también en la misma conversación que tuvo con Nicodemo? Es necesario que nazcas de nuevo. Otra vez esa palabra. Es necesario, urgente. Tú tienes que nacer de nuevo. No van a ser por tus propias fuerzas. No puedes. Necesitas la intervención de Dios. Es necesario que nazcas de nuevo. Y ahora repite otra vez. ¿Quién lo hace? Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. ¿Se dan cuenta que esta palabra necesario es vital? Es importante dentro del contexto que nosotros estamos aquí estudiando. Por lo tanto, debemos alegrarnos cuando en nuestra iglesia Él sea exaltado y nosotros disminuyamos. Debemos gozarnos cuando tomamos medidas radicales en nuestras vidas, decisiones que nos permitan vivir como verdaderos siervos, servidores que se someten a la voluntad de Dios, servidores de Cristo. Es necesario que Él brille y no nosotros. Es necesario que Jesucristo crezca en nuestras vidas. Por lo tanto, es necesario que la iglesia realmente ponga los ojos en Cristo, el Señor Redentor nuestro. Así que mirando todo este contexto, hemos visto nosotros dos puntos importantes. La envidia en el ministerio y la humildad en el ministerio. Y hemos visto a Juan el Bautista. Y mientras nosotros vayamos estudiando los versículos que vienen, podemos ver que Juan el Bautista ya ha desaparecido. Y vemos al Señor Jesucristo en la palestra, mirando, observando y dando todo lo que implica el mensaje para que muchos sean salvados por su gracia. Oramos.